Soy Joan Francesc García y ahora os vamos a presentar este nuevo forjado industrializado que hemos desarrollado y hemos diseñado en nuestro despacho de consultoría de estructuras, que básicamente ha tenido su origen o su generación a partir de una necesidad de crear un elemento constructivo que en el mercado en muchas ocasiones hemos necesitado que estuviera para resolver problemas constructivos o de estructurales y que no existía, y por eso esta ha sido básicamente la motivación del desarrollo de este forjado. Os vamos a pasar ahora un vídeo inicial explicativo bastante gráfico de cuáles son los componentes y sus aplicaciones constructivas, y lo iremos comentando sobre la marcha. Bueno, empiezo a hacer correr el vídeo. Este forjado que hemos diseñado lo presentamos en dos versiones. Una versión que es la mixta, que es un forjado que básicamente es como un colaborante con hormigón y acero, y otro que es el seco, que simplemente es sin hormigón y se resuelve con materiales ensamblados en seco. Las principales características, como veis, hemos intentado que sea un forjado simple, ligero, rentable. Luego comentaremos todas estas características. Empezamos con los componentes de este forjado, que como ves aquí, partimos de una chapa galvanizada, plegada o extrusionada en frío con unas perforaciones en forma de bandeja. El ancho de unas bandejas oscila pues entre los 50, 55, 60 centímetros de ancho. Estas bandejas las ensamblamos en módulos de 2, de 3, de 4. Más de 4 ya es un inconveniente para transporte, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, se podrían ensamblar más si hacía falta. Y la longitud de las bandejas cubren la luz del vano que queremos resolver. ¿Vale? Estas bandejas están unidas mediante remaches de acero. Entonces, en el seno de las bandejas embebemos un casetón de EPS, de Porexpan ligero, y debajo terminamos el conjunto con unos tableros de madera OSB de entre 18 y 22 milímetros, que le confieren a todo el conjunto la rigidez necesaria y suficiente para su manipulación y su puesta en obra. En este caso vemos lo que es el forjado SES en seco, que va terminado en su capa superior con otro tablero de madera OSB, y simplemente este elemento, que es el que se preindustrializa en taller, se transporta a obra tal como lo veis aquí y se coloca sobre los pórticos principales con fijaciones mecánicas. Aquí veis el mismo desarrollo del forjado SES mixto, que tiene los mismos componentes que el seco, las bandejas de acero galvanizado, ensambladas entre ellas con remaches, la inserción de los casetones de EPS de densidad 15 kilos metro cúbico. Y en este caso, como es mixto, bueno, la incorporación del tablero OSB inferior. Y esta es la pieza que se suministraría a obra. En obra, la colocación de la prelosa, por decirlo así, sería con esta geometría. Luego, una vez colocada in situ, hay que ponemos una armadura en los nervios de hormigón, completamos con un mallazo en la capa superior y vertemos el hormigón de la capa de compresión, que nos genera estas nervaduras, que son las que harán que esta placa nos funcione perfectamente en caso de incendio. Luego ya veremos las características de esta placa, pero la versión mixta tiene acreditada un RF 120 sin ningún material de revestimiento ni protección, mediante ensayos que hemos hecho en laboratorio, igual que un RI 90 también sin ninguna necesidad de revestimiento añadido.
Bueno, esto sería un poco el aspecto de cómo sería una planta en ejecución de las prelosas SES apoyadas sobre los pórticos a falta de embeber o de verter el hormigón en la capa de compresión. Bueno, básicamente comentar que este sistema que hemos diseñado no ha sido fruto de 4 días, sino que hemos ido desarrollando todo este sistema ya desde hace muchos años atrás. O sea, los antecedentes del desarrollo, la gente que me conoce sabe de sobras de estas placas porque hace años y años que les voy dando la brasa con que tengo un sistema que debería ser fantástico para hacer forjados con chapas, que sea ligero, que sea fácil de montar. Y cada vez pues he ido repitiendo todo este rollo a la gente que conoce y al final hemos llegado ya a materializar las placas como tal. En esta aventura, por decirlo así, me acompañan los industriales que me han ayudado a hacer pruebas, a hacer probetas, etcétera, etcétera, como es Construcciones Metálicas Panicer, también una colaboración muy importante de Brausa, que es el que suministra las placas y ha puesto a nuestra disposición toda su tecnología y, bueno, y a los industriales de estructura metálica como Culleres Sala y después, bueno, también agradecer a mis amigos de Tony Bernadas y Nuria Manjón. Aquí veis gráficamente lo que es una placa puesta en obra. Cómo se manipula igual que si fuera una placa alveolar, solamente que la ventaja de ser tan ligera en vacío la puedes levantar con cualquier sistema de elevación. No hace falta, a diferencia de las placas alveolares de hormigón, disponer de una grúa móvil de gran tonelaje. Esto pesa casi nada. En vacío lo puede levantar una grúa fija, una pluma de camión, una móvil. Entonces, la manipulación en obra en la instalación es como si fuera una placa alveolar. Directamente se deposita sobre los pórticos principales. Y nada, solamente hay que completar en obra con la capa de compresión y bueno, la armadura de los nervios, mallazo, capa de compresión y ya está. ¿Cómo hemos concebido esta placa? Como cualquier prelosa, la hemos concebido. Sí, aquí, ¿no? Vale. A ver, control. Control. Vale. Esta placa la hemos concebido básicamente para que funcione como prelosa, que en vacío la carcasa metálica, las planchas metálicas puedan asumir perfectamente el peso propio del hormigón en fresco sin tener que apuntalar, sin tener que encofrar. Y después ya con el hormigón fraguado en su estado de servicio, pues la sección mixta pues tiene un rendimiento muy bueno, pues casi equivalente a lo que podría ser una losa maciza del mismo canto. Solamente que si una losa maciza puede pesar 750 kilos, este forjado pues no va más allá de 220 o 230, siendo capaz de asumir la misma capacidad portante. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos correr esto? Aquí. Bueno, vamos a describir un poco mejor los componentes de este forjado. Como ya he explicado antes, este forjado se compone de unas bandejas metálicas, de unos casetones de PorExpan, de un tablero de madera inferior USB y después se completa con un acabado de capa de compresión en sito de hormigón o con el tablero superior en seco. No me voy a extender más porque no tiene más, es así de simple, no tiene más componentes. Las fijaciones del tablero de madera a la chapa que se hacen en taller están dimensionadas pues, para conferir la suficiente sujeción y rigidez al conjunto. Nos permiten estas fijaciones también colgar cualquier instalación de este tablero.
mediante tornillos autoperforantes a la chapa o colgar cualquier elemento que tengamos que suspender del techo sin ningún problema. Y los remaches de unión de fijación entre placas pues están dimensionados para transferir el esfuerzo cortante, el esfuerzo rasante entre ala y alma de cualquier sección conectada. Entonces, como ya he comentado, los componentes son así de simples: chapa, pórex y madera. No tiene más. Entonces, el sistema aúna lo mejor de dos tecnologías, que una es la tecnología del forjado colaborante y otra es la tecnología de las placas prefabricadas. O sea, cogemos del forjado colaborante los componentes, que es la chapa y el hormigón. Entonces, el paso que damos más allá en este tipo de forjados, que es respecto a un colaborante, que no necesitamos de viguetas, no necesitamos de correas, porque la misma placa ya directamente nos cubre la distancia entre pórticos. Eso nos va a ahorrar el tener que inifugar las correas, el tener que hacer un montón de brochales en obra, incluso el propio peso del forjado, porque la propia chapa ya nos hace de correa y el peso de ese perfil ya no lo tenemos en obra. Respecto a la placa alveolar, lo que tenemos es ligerez. Es una placa mucho más ligera que una placa alveolar, mucho más manejable y de una puesta en obra mucho más simple. Por lo tanto, como he comentado antes, lo podemos elevar con cualquier medio de elevación, una pluma, una grúa, y eso nos facilita mucho la ejecución en remontas, en edificios de rehabilitación, de edificios de accesibilidad o sitios en que la logística sea complicada. Después, también más ventajas que tiene este tipo de forjado, básicamente derivado de su ligerez. Ligerez para remontas en edificios existentes en que la estructura vertical ya está bastante tensionada, nos puede evitar de tener que reforzar tanto la estructura vertical como la cimentación de un edificio preexistente en el que queremos hacer una remonta de varias plantas. En zonas sísmicas, donde el empuje horizontal sabemos que es proporcional al peso propio del forjado, al tener un forjado muy ligero también nos beneficia el resolver estructuras en zona sísmica. El sistema en seco nos puede facilitar hacer estructuras provisionales o desmontables, porque las fijaciones mecánicas a los pórticos metálicos, por ejemplo, con uniones atornilladas, nos permite fijar la placa y después volverla a desfijar y reutilizarla, la estructura íntegramente en otro sitio o con otra modulación o con otro sistema. Aquí tenemos un cuadro que es una comparativa entre lo que es el peso propio de los forjados estándar con el mismo rendimiento que nos da el forjado SES con hormigón. Podemos ver que aquí un forjado colaborante, contando con las correas, está alrededor de los 360 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Un forjado reticular está alrededor de los 550, una losa maciza ya estaría del orden de los 750 y en cambio para cubrir la misma luz y con la misma sobrecarga, con este forjado no pasamos de los 240 kilos metro cuadrado. Claro, esto optimiza a su vez estructura vertical del propio edificio, optimiza cimentaciones en terrenos malos o complicados, te puede optimizar toda la estructura en general. Aquí, podemos ver unos cuadros de relación entre luces y sobrecargas. Podemos ver que tenemos como dos colores en el cuadro. Esto es debido a que el sistema SES está pensado para que absorba la carga de hormigón en fresco sin tener que apuntalar. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ya llevas al límite este sistema de forjado, porque tiene dos estados de servicio. El servicio provisional mientras hormigonas, que tienes que controlar la deformación inicial, eso te puede condicionar la deformación final del edificio. Si tienes una deformación inicial demasiado grande, puede ser que luego a nivel tensional vaya muy sobrado, pero no te admita mucha más sobrecarga porque la deformación final ya estás fuera del límite de la luz partido 500. Entonces,
para en casos en que tengamos que estirar o llevar bastante al límite las placas, se recomienda, que es el color naranja de abajo, que en fase de construcción se ponga un codal en el centro del vano o un par de líneas de codales para minimizar la deformación inicial. Eso pasa sobre todo cuando tenemos luces grandes y sobrecargas pequeñas. Claro, si en seco o sin el hormigón, ya solamente con el peso del hormigón ya estamos agotando la deformación admisible de ese forjado, luego no tendremos margen para la deformación que tenemos que asumir en caso de servicio. Por eso, esta segunda parte del cuadro es los casos en el que se recomienda poner un codal, un apuntalamiento en el vano en la fase de hormigonado. Luego ya este forjado funciona muy bien. Podemos ver así como ejemplo, podemos con una placa, tenemos placas de más esbeltas y más robustas, o sea, tenemos varias tipologías, pues la más robusta podemos llevar a cubrir sin tener que apuntalar del orden de los 7 metros para una sobrecarga de 580 kilos por metro cuadrado. Y si utilizamos codales, esta misma placa de canto 40 podemos llegar a luces de 11 metros para cargas livianas de residenciales. A ver si puedo. ¿Control qué? Ara un quadrarem. Aquí. Bueno, lo que os comentaba, tenemos las placas más livianas, canto 20, empezamos con canto 20 y vamos subiendo 22, 24, 26 hasta canto 40. También tenemos en proporción como respuesta al fuego, a medida que vamos aumentando el canto de la sobrecarga, tenemos que ir aumentando también la geometría del nervio de hormigón y la armadura que está embebida en el nervio para que en caso de incendio responda. Por eso, pues es lo que os decía, llevando esto al límite para cargas livianas, 280 kilómetros cuadrados, pues, con una placa de canto 40, bueno, el forjado canto 40, la placa sería 33 de chapa más 7 de capa compresión, grueso de chapa de 3 milímetros y ala superior de 7 centímetros, o sea, la geometría se ajusta para dar respuesta a lo que se necesita. Podríamos llegar a luces de 11 metros y cargas livianas. También hay la posibilidad de utilizar esta placa en cubiertas ligeras, por ejemplo. Como el peso propio es tan pequeño que está del orden de los 50-60 kilos por metro cuadrado, si complementamos en lugar de hormigón convencional, ponemos hormigón ligero y una cobertura ligera con una capa, con una capa de pendiente en la misma sección de la placa que no superamos los 100 kilos metro cuadrado, podemos llegar a conseguir cubiertas ligeras con este tipo de placa. Sin necesidad entonces ya no necesitamos ni nervaduras ni armaduras en los nervios de hormigón, porque ya entraríamos dentro de un RF30 que no necesitaría de tener estos nervios armados. A ver, vamos a esto, vamos aquí. Bueno, tenemos la homologación de ITEC, que hemos hecho ensayos para poder homologar el sistema tanto en seco como en mixto, para lo cual hemos tenido que hacer esfuerzo. Bueno, ahora explicaré un poco los ensayos que hemos hecho para conseguir esta homologación. Entre las comprobaciones básicamente que hemos hecho mediante ensayo es la resistencia al fuego y la resistencia a esfuerzo rasante entre la chapa metálica y el nervio de hormigón. Entonces, hemos ensayado. Ahora explicaremos los ensayos que hemos hecho y los resultados que hemos obtenido, que son interesantes. Bueno, también hablar de sostenibilidad y rentabilidad. O sea, sostenibilidad porque hemos hecho un estudio de la huella de CO2 de este tipo de forjado y claramente en comparación con el resto de forjados
tradicionales, estamos muy por debajo de emisiones de CO2, hasta un 20% de emisiones. O sea, hemos considerado que tenemos hasta 95 kilos aproximadamente de media de CO2 por metro cuadrado de forjado, que esto es bastante menos que el resto de forjados estándar. Entonces, esto equivaldría, por ejemplo, pues para un edificio de 2.500 metros cuadrados, haber plantado 3.100 árboles en un año. Después, el hecho de la velocidad de ejecución, el no tener que utilizar encofrados ni apuntalamientos y la ligerez te aumenta o te reduce los plazos de ejecución de estructura en gran medida. Eso es un ahorro directo, porque todos los costes indirectos de tener una obra en marcha 2 meses más o 3 meses más respecto a una estructura convencional, de tener todos los forjados apuntalados, de tener que esperar a 28 días a que puedas empezar a trabajar o a montar divisorias, cerramientos, etcétera, un forjado, que de lo contrario, este forjado C sobre estructura metálica, al día siguiente de haber hormigonado, ya tienes la capacidad de entrar en la planta inferior y empezar a hacer replanteos, divisorias, instalaciones. O sea, puedes solapar todos los ramos, las actividades con la estructura mucho antes que con las estructuras convencionales. Por eso que a nivel de rentabilidad hay que poner en la balanza todas las características a favor y en contra. O sea, si por ejemplo de compra estas plagas, pues es un poco más cara que un colaborante, pero si tú le reduces, que te ahorra significación, reduces que los pórticos son más ligeros, reduces que está acabado con un tablero USB, igual te puedes ahorrar el falso techo, porque es un acabado liso, limpio y preciso. O sea, trabajamos en milímetros, las placas las hacemos a medida para cada caso. O sea, estudiamos cada proyecto y dimensionamos el ancho de placa, la longitud, el grueso más adecuado para cada uno de los casos. Pues yo creo que se puede optimizar mucho la ejecución de la estructura con este sistema. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede aplicar este sistema, para hacer un zoom. ¿Cómo se puede utilizar este sistema? A ver, que lo encuadro un poco, a ver si soy capaz. Vale. Tenemos detalle constructivo de un apoyo de estas placas sobre un pórtico metálico. Aquí en el detalle superior vemos que tenemos un perfil, directamente la placa está apoyada sobre el ala inferior del perfil. Incluso podemos instalar otra platabanda que sobresalga respecto al perfil para que la colocación aún sea más simple, que solamente sea depositarla en vertical. Conseguimos que el propio perfil de la estructura metálica nos quede embebido dentro del hormigón, con lo cual ya queda protegido frente al fuego. Solamente hay que proteger la cara inferior. Y no hay correas, o sea que tenemos un forjado, entre comillas, colaborante, con un acabado totalmente plano y sin necesidad de ignifugar. En el siguiente detalle vemos pues, cómo podría ser la aplicación de este forjado ligero con una jácena de hormigón armado plana embebida dentro del forjado. En este caso nosotros lo que tenemos pensado es colocar unas sopandas para apoyar las placas sobre estas sopandas. El tablero USB inferior de la placa ya vendría prolongado para hacer de encofrado del propio elemento, de forma que con las placas instaladas solamente hay que depositar la armadura de la jácena, enfilar estas armaduras con los huecos que ya están perforados en las placas para acabar de hacer una conexión adecuada y hormigonar. O sea que del mismo modo es una ejecución muy simple. Te permite hacer un forjado unidireccional sin encofrado y con muy pocos medios. Del mismo modo que en el detalle inferior podemos adaptar esta misma solución para muros de obra de fábrica. Una vez levantado el muro de obra de fábrica, apoyamos las placas sobre el muro. Si hace falta, le ponemos una sopanda de apoyo por si tenemos dudas del cabalgamiento del apoyo encima del muro. Y directamente hacemos un zuncho de remate hormigonado conjuntamente con la capa de compresión
Podemos estudiar si le damos continuidad a los vanos para que no sean todos los vanos isostáticos. Podemos implementar la armadura superior necesaria para dimensionar vanos continuos y hacerlo compatible con casi todos los sistemas constructivos. O sea que lo que hemos mirado sobre todo es que sea un sistema no excluyente, que sea compatible e incluyente con lo que hay ahora en el mercado. Esto sería, por ejemplo, una planta estándar de cómo podría estar distribuida pues, con pórticos metálicos longitudinales, pues una planta tipo de vivienda o de vivienda adosada o de lo que hiciera falta. A ver. Así, ahora. Vale. Bueno, esto es un poco la ficha técnica de las placas. Son los componentes, placa OSB3, chapa de acero galvanizada con formado en frío, S275, poliestireno expandido de 15 kilos metro cúbico y el hormigón estándar. Un peso propio medio para luces de 7 metros de 240 kilos metro cuadrado, con un rendimiento de 580 kilos por metro cuadrado y un RI 90 y un RF 120 testados en laboratorio. Las emisiones de 95 kilos por CO2. Un PEM. Este PEM es, para ser sincero, es mentira. Porque en el momento en que se picó el PEM, los materiales valían X y ahora valen 2X. Entonces, ahora, como estamos en una montaña rusa que solo asciende en cuanto a precios de materiales, el PEM hay que cogerlo, entre comillas, relativo. Lo que sí tenemos estudiado es que con este sistema podemos llegar a ejecutar 130 metros cuadrados con muy pocos medios en un solo día. O sea, si contamos lo que es la fase de ejecución de un forjado convencional, que es apuntalamiento, encofrado, pilares, enferrallado, los casetones, el hormigón, estamos del orden de que una planta estándar de un edificio medio, estamos entre 10 y 14 días por planta. Aquí hemos evaluado que con una estructura metálica atornillada, un día para levantar pilares, otro día para poner jácenas, otro día para poner placas, otro día para ferrallar y otro día para hormigonar. Como mucho 5 días. Entonces, ahí está la ventaja de la ejecución, en la velocidad. Después, bueno, aquí tenemos unas fotografías de un poco sintetizando los puntos que hemos ido explicando, cómo es la placa antes de colocarla en obra, componente de casetón de Porexpan. Se trabaja, se utiliza como si fuera una placa alveolar suspendida de la grúa móvil o una pluma o lo que haga falta. La colocación es súper fácil, solo hay que depositarla sobre los pórticos. En caso de estructura metálica se le pueden poner unos tiros de fijación provisionales, bueno, provisionales definitivos, pero por seguridad, para que no se descabalgue la placa de los pórticos. El sistema de hormigonado es convencional y después lo que vemos es un forjado terminado con este aspecto, que respecto a lo que son placas alveolares, prelosas, forjado colaborante, bueno, aquí si nos acercamos un poco, hasta podemos ver la diferencia de lo que es un forjado colaborante acabado tal cual lo acabas de ejecutar, que es este rincón de aquí, o el forjado SES, como queda terminado. Entonces, hasta arquitectos me han dicho, oye, pues yo me planteo que como está tan bien terminado, de dejarlo visto. A mí ya me gusta ver el OSB. Se le puede añadir cualquier falso techo, etcétera, etcétera, pero es una posibilidad de dejarlo terminado. Vale, aquí vamos a hablar de un poco de los ensayos que hemos hecho. Hemos hecho 2 tipos de ensayo. Uno es ensayo a esfuerzo rasante, que ahora nos preocupaba bastante, entre la bandeja, la chapa de acero galvanizado y el nervio de hormigón, para evaluar el esfuerzo rasante que se transmite entre uno y otro. Para eso hicimos 2 tipos de probeta. Hicimos una serie de 3 probetas de la chapa galvanizada sin alvéolos. Ahí, espera, ahora aquí.
Aquí en las fotos lo vemos. La probeta de arriba se hizo con una chapa galvanizada sin alveolos y la probeta de abajo se hizo con alveolos. Esto nos permitió analizar en un ensayo de atracción de una y de otra y comparar el resultado entre las dos, que fue bastante interesante. Vale. Aquí veis, lo haré un poquito más grande, en la fotografía de la izquierda, a ver si me aclaro. Me aclaro. El control, sí, pero ahora. Ahí. En la fotografía de la izquierda vemos el ensayo de chapa sin alveolo. Evidentemente, el resultado fue el que teníamos esperado. Directamente, la chapa de acero galvanizado respecto al nervio de hormigón deslizó porque funcionaba 100% por adherencia. Si el eurocódigo dice que la adherencia que debes considerar en este tipo de casos es 0,2 kg/cm², nosotros haciendo la media ponderada de estadística de los resultados que obtuvimos un valor de 0,26. O sea que dentro de lo esperado. Pero el otro ensayo, el que tiene alveolos, el modelo de rotura, contrariamente a lo esperado, no fue que se nos desvinculara la chapa del nervio de hormigón, sino que la rotura se produjo entre la capa superior de hormigón, justo en la zona de la ala superior de la bandeja galvanizada. ¿Vale? Entonces, conclusiones, que el área que tenemos que comprobar a la hora de calcular el esfuerzo rasante no es el área de los alveolos, sino es el área que cubre las dos alas superiores y esta distancia de aquí, que es la parte superior del nervio de hormigón. Entonces, en las comprobaciones de cálculo que hacemos para dimensionar el forjado, aparte de comprobar que el área de hormigón que pasa por dentro del alveolo no funcione a esfuerzo rasante, también comprobamos esta sección crítica a esfuerzo rasante. Aquí, en esta superficie por adherencia y aquí a esfuerzo tangencial del hormigón. Sí, exacto. Mira, veis aquí se ve claramente la línea de rotura y las conclusiones que sacamos del ensayo. Después, esto es una imagen del ensayo que hicimos a resistencia a fuego. La probeta que hicimos para hacer el ensayo a fuego, por cuestiones quizá aleatorias, la hicimos sin el tablero de madera OSB inferior, cosa que nos facilitó después llegar a ciertas conclusiones. O sea, básicamente porque se nos desprendió y decidimos, oye, para hacer el ensayo vamos a hacerlo sin la madera. Entonces, el RF120 y el RI 90 lo obtuvimos con una placa sin la madera, o sea, directamente la chapa y los nervios de hormigón. Curiosamente, diseñamos los revestimientos del nervio, la armadura, etcétera, etcétera, para una sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado de caso occidental, o sea, muy por encima de lo que tendremos en caso de servicio. Y los resultados fueron que a los 92 minutos, el sensor térmico de la cara superior detectó que el gradiente térmico entre la temperatura inferior y la temperatura superior ya superaba lo que la normativa fijaba para que sea sectorización de incendios, ¿vale? Y entonces, de aquí que podemos certificar que nos da un RE de 90 minutos. Y seguimos adelante con el ensayo para ver ya, bueno, a ver, vamos a darle caña hasta que colapse. Entonces, llegó perfectamente hasta los 136 minutos, solo que ahí se paró el ensayo, pero no porque colapsara el forjado o solamente porque los ensayos están tabulados, ya hay una normativa, en este caso, de que la deformación máxima admisible respecto a los apoyos y la luz, pues no puede superar X centímetros, porque entonces ya se pone en riesgo la integridad del horno, etcétera, etcétera.
Y entonces ahí se paró el ensayo, pero no porque colapsara el forjado. O sea, el forjado todavía tenía más capacidad de soporte. Y curiosamente, al contrario de lo que pensábamos que era que cuando la chapa de acero, que en caso de incendio la desestimamos, nosotros suponíamos que en cuanto se empezara a calentar la chapa de acero, enseguida notaríamos una transferencia de inercias y que la chapa de acero dejaría de funcionar y empezaría a funcionar solamente la sección de hormigón nervada con las armaduras, que es lo que nosotros teníamos contabilizado que tiene que funcionar en caso de incendio. Pero curiosamente, en lugar de encontraros un salto a la hora de hacer esta transferencia de inercias, lo que nos dimos cuenta es que la sección de acero fue plastificando muy lentamente, de manera que encontramos una deformación continua, por decirlo así. No sé si hay un gráfico más adelante o... Bueno, estas son las imágenes de los ensayos, ensayo a fuego, pero al final las conclusiones es... ¿ves? Aquí tenemos la flexión. En lugar de tener un salto, lo que tuvimos fue una transferencia gradual. Y entonces dejó de funcionar la chapa, se fue plastificando y empezó a trabajar los nervios, la armadura dentro de la armadura la armadura dentro de los nervios de hormigón. Y claro, también el ensayo está tabulado que si tienes una deformación, una velocidad de formación que se supera, entonces también ya se da por nulo, el ensayo, porque ya inválido. O decir, oye, se para el ensayo porque la velocidad de formación ya ha superado el límite, entonces aquí ya se supone que ha colapsado el forjado. Y no fue así, no fue así. Fue una deformación muy, muy lineal. Bueno, todo esto está recogido en la homologación del DAO, que se puede consultar con el código QR que tenéis todos a vuestra disposición. Y bueno, yo aquí ya he terminado la exposición. Si queréis hacer preguntas o aclaraciones, cualquier cosa. Dos cosas. Habéis hecho o sea, digamos, el forjado para comparar sería un forjado mixto con placa greca. Me imagino que tenéis estudios económicos, teniendo en cuenta todo lo que decías tú, de rendimiento, de tiempo. ¿Habéis hecho un estudio de todo esto? Sí, bueno, nos han preguntado si hemos hecho un estudio económico, digo, ¿por qué no? Los que están telemático igual no oyen la nueva pregunta. Bueno, lo repito, sí, nos han preguntado si hemos hecho un estudio económico de todas las ventajas y rendimientos de este forjado. Sí, hemos puesto nombre a cada uno de los inconvenientes, o sea, hemos hecho un estudio de los costes de producción, de los costes de material, de los ahorros en infugación, los ahorros en estructura y nos sale bastante rentable. De hecho, estamos en marcha con varios edificios en los que vamos a poner este tipo de forjado precisamente por estas características. El forjado, por ejemplo, de compra, ahí poníamos que era 140 euros el metro cuadrado. Eso fue cuando hicimos el estudio. Ahora que ha pasado X meses, ahora está a 160 o 170 euros el metro cuadrado y no lo sabremos hasta que compres la chapa el día que tengas un pedido. Pero imaginemos que está a 170, 180 euros el metro cuadrado. Claro, si esto lo repercutes en que te ahorras, por ejemplo, 3 meses de obra en velocidad de ejecución, ¿cuánto cuesta tener una obra abierta 3 meses? Cuesta un montón de dinero. Si tienes, por ejemplo, un forjado de 3.000 metros cuadrados o lo que hicimos en el estudio en el forjado que estamos haciendo ahora, que vamos a ejecutar ahora en el mes de junio. Era una obra que con correas tenía 5.000 brochales. Claro, tener que ejecutar 5.000 brochales de correa contra pórtico en una obra o no tener que ejecutarla, aunque sea también forjado colaborante, mixto y con una velocidad de ejecución rápida, claro, esto para el industrial es que el industrial metálica dijo, ¿me puedo ahorrar 5.000 brochales en la obra? Vamos, es que me dijo, pero no me lo pienso. Es que aunque tenga que poner pasta de mi parte para comprar las placas, me sale a cuenta, me sale a cuenta. Otro tema muy fácil, el inifugado con correas está del orden de 1 metro cuadrado de inifugado por el desarrollo de las correas con forjado. 1 metro cuadrado de planta por 1 metro cuadrado de inifugado. ¿Qué puede estar? 15
18, 20 euros el metro cuadrado, directamente ahora es 0. Y entonces hemos hecho un estudio de todo esto que nos podemos ahorrar. Incluso hemos en un edificio real, hemos dicho, vale, hemos calculado 2 cimentaciones. La cimentación con un forjado normal, cimentación con un forjado SES. Entonces hemos llegado a la conclusión que como mínimo entre un 5 y un 7% de ahorro en cimentación. Claro que se dice rápido, bueno, un 7% no es mucho, bueno, pero a lo mejor la cimentación te estás dejando 800.000 euros. O sea que un 7%, un 8% de 800.000 euros ya empieza a ser pasta. Igual te da para invertirlo en unas placas que te cuestan 10 o 15 euros más por metro cuadrado con forjado reticular. O sea, si vas sumando todos los beneficios y vas poniendo todas las, bueno, todos los inconvenientes que tienes, si eres un poco riguroso, sale bastante beneficioso este forjado. Pero claro, siempre hay inputs diferentes, porque te encuentras con una hora que dice, no, es que para nosotros el tiempo no es determinante, no es dinero. Yo tengo que pagar por nómina aquí a la gente que me está construyendo y como la pago cada mes, me da igual que estén 2 meses, que 3, que 4 para levantar un edificio. Bueno, entonces ahí no eres competitivo. ¿Dónde eres competitivo? Dice, no, es que este hotel se tiene que abrir el día 1 de abril. Cada mes que yo no vendo habitaciones tengo un lucro cesante de no sé cuántos mil euros. Ahí eres competitivo. O esta escuela se tiene que abrir el 15 de septiembre. Como sea. Hay que valorar en su justa medida los beneficios y por ejemplo, una cimentación que un terreno es muy bueno, entonces es que el ahorro en cimentación, como el terreno es tan bueno, no es relevante. Pero en una cimentación que estás al lado de una riera, que estás en un río, que estás en una zona sedimentaria, es que la diferencia de utilizar un forjado o no utilizarlo, tenemos que ir a cimentación cimentación superficial, nos obliga a ir a cimentación profunda, con pilotes, con no sé qué, y se nos dispara el presupuesto de cimentación. O sea, depende de dónde esté el umbral, te puede salvar o te puede ahorrar mucho dinero este forjado. Evidentemente, no siempre es adecuado para todos los casos. Ser edificios regulares, de una superficie más o menos razonable, pero es muy adaptable a todos los casos. Segunda pregunta. Dos preguntas. La segunda es, ¿tenéis programa de cálculo? Sí. Si no tengo otro programa con esto, ¿me lo podéis facilitar? Sí, de hecho, nuestra intención, porque ahora estamos empezando, nuestra intención es generar un programa de cálculo online que podáis entrar en nuestro servidor, desplegar todos los cálculos, o sea, podáis jugar con, bueno, ¿qué pasa si le doy 2 centímetros más de canto de alma? 1 centímetro más, en lugar de chapa de 2, la hago de 2,5. En lugar del nervio de hormigón le pongo 2 doces, pues le pongo un 20. O sea, todos los parámetros para que te salta de cuidado, que si en RF120 no te funciona un RF90. Cuidado que si tienes una capa de compresión muy gorda, la abolladura o el combamiento de la comprimida en vacío no te va a funcionar. Cuidado. O sea, nuestra idea es facilitaros a los prescriptores una herramienta adecuada y simple. Bueno, simple en cierta medida, porque está orientada a profesionales del cálculo. O sea, no tiene por qué ser simple, tiene que ser eficaz. ¿No? Y pero que os permita tocar casi todos los parámetros del forjado. Ahora, evidentemente, eso va en contra de la industrialización. O sea, cuanto más raro hagas un forjado, menos competitivo eres. Lo fácil es decir, oye, tengo 5 tipologías de placa, la que me funciona bien es pues la 22 más 5, me cubre hasta aquí, pues lo estándar, ¿no? Pero que bueno, siempre hay casos especiales o que te gusta ajustar o afinar al límite de, oye, pues aquí lo vamos a clavar, vamos a hacer la placa ideal para esta luz, esta sobrecarga, este canto, o tengo una condición que no me puedo saltar, que no puedo hacer más de 23 centímetros de canto forjado porque ya estoy fuera de la altura reguladora, pues que nos permita a los prescriptores pues jugar con los parámetros y diseñar nosotros el forjado. De todas maneras, nuestra intención también es que siempre todos los cálculos que se hagan o los pedidos, hacer un
un checking interno para decir, oye, cuidado que aquí igual te has columpiado o esto no lo has entendido bien o este parámetro falla, o sea, hacer un control para que el dimensionador sea el adecuado en cada caso también. ¿Cómo resolvéis el doble nervio? Estás poniendo placas, ¿no? Sí, no sé si puedo ir a algún detalle constitutivo. Las placas... La pregunta que no la... Sí, que me preguntan que cómo resolvemos el doble nervio. Sí, de hecho las placas, no sé si encontraré ningún detalle, igual si voy al inicio no, tengo que ir al inicio, aquí. Mira, pondré el vídeo mejor porque lo veremos más fácil, ¿no? A ver cómo lo hago para salir de aquí. Tenemos dos secciones de placa. La simple, que tiene una costilla con un ala, y después tiene una aleta, una pestaña de 4 centímetros o 5, que se roblona contra la siguiente pieza que tiene una costilla en ala, pero la última pieza que cierra la placa siempre tiene dos costillas. De manera que la placa, al final, la placa compuesta siempre es simétrica, tiene costilla al inicio y costilla al final. Exacto, entonces la siguiente tiene otra vez su costilla. No, porque la cabeza remachada siempre va hacia adentro. Además, esto sale muy poco, es mínimo. De manera que cualquier placa pueda funcionar independientemente sin necesidad de otra placa de al lado. Además, esto nos permite decir, oye, es que incluso tengo una rehabilitación en que es muy difícil el acceso. Oye, podemos hacer bandejas simples, de una en una, y subirlas porque cualquier operario la puede levantar, la puede mover, la puede instalar. Incluso puedes poner in situ los casetones y fijar la madera in situ también. O sea, que te lo puedes organizar a tu conveniencia. ¿Se puede levantar un edificio de varias plantas con sistema seco? ¿Qué cargas asume el sistema seco? En cuanto a vibraciones y deformaciones, ¿qué sucede con el sistema seco? Vale. Bueno, repito la pregunta por si no se ha oído. Me preguntan, ¿el sistema seco se puede levantar edificio de varias plantas? ¿Qué rendimiento tiene en cuanto a sobrecargas y cómo resolvemos el tema de las vibraciones? El sistema seco, bueno, de hecho, las placas lo que resuelven es la estructura horizontal. O sea, el edificio, la estructura vertical del edificio es la que le corresponde. Tú puedes hacer un rascacielos de 30 plantas si quieres. Ejecutar los pórticos, los pilares, las jácenas, las triangulaciones, las pantallas de hormigón, lo que tengas que ejecutar. Y las placas lo que te resuelven es la estructura horizontal. O sea, que tú puedes hacer las plantas que quieras con el sistema seco. El sistema seco también tiene, en el QR también tiene, que podéis sacar con el código, tiene su ficha de dimensionamiento, igual que el mixto. Con el sistema seco, ¿qué pasa? Que tenemos que garantizar la protección al fuego con revestimientos. O sea, la placa en sí solo es chapa galvanizada. El elemento resistente solo es chapa galvanizada, no tiene más. Por lo tanto, el sistema seco... Sí. El sistema seco, pues hay que garantizar pues, el revestimiento a fuego o con yeso laminado o con proyecciones de vermiculita o con lo que se necesite. O con más tablero de USB o con pavimento superior. Pero que el sistema seco, además de... Siempre lo diseñamos como solo funciona la chapa. Mira, vais a una mica a la sección. No, al revés. Aquí. ¿Veis el sistema seco? Siempre lo dimensionamos con doble ala porque no tenemos hormigón en la capa superior. El tablero de OSB no colabora a nivel resistente, solo también lo confiere rigidez. Entonces, utilizamos doble ala y el ancho del ala es mayor que en el sistema mixto. Porque la compresión es lo que nos va a funcionar durante la fase de servicio, solo es el ala de la chapa galvanizada. Entonces, el sistema seco está más pensado no para grandes sobrecargas, sino más para grandes luces, cargas ligeras, cubiertas ligeras,
elementos muy inclinados, a lo mejor cubiertas muy inclinadas que serían imposible ejecutar con hormigón. Como esto va fijado con fijaciones mecánicas, tornillos autorroscantes, tiros a la estructura metálica, pues te permite poner placas pues, con unas inclinaciones importantes, cubiertas planas, incluso cubiertas planas ligeras. Que dices, no, es que yo aquí solamente le pongo coloco la placa ya con la pendiente adecuada para desaguar, le pongo una impermeabilización por encima y ya tengo una cubierta ligera. No necesito ni fugarla porque la estructura principal pues son pórticos y esto solamente es la estructura secundaria, es la cubrición. El tiempo de suministro. Pues me preguntan qué tiempo de suministro tenemos para hacer. Pues depende de mercado, pero normalmente en unos 2 meses estamos en condiciones de poner las placas en obra, porque evidentemente todo depende de los industriales. Eso lo dirían mejor los industriales que las ensamblan, pero entre que te hacen el pedido, pides el material, tienen que reservar las bobinas de acero galvanizado, las tienen que laminar, perforar y entonces hacer el ensamblaje en obra. O sea, empezar a ensamblar hasta que empiezas a ensamblar placas, solamente el pedido del material, de las chapas metálicas, tablero USB, que ahora no hay tablero USB en ningún sitio, no se encuentra, todo está en Estados Unidos. Bueno, estamos en una época que no es la más adecuada para dar plazos, todo es en función del mercado, pero en condiciones normales, en 60 días deberemos estar en condiciones de poder estar suministrando placas en obra. O sea, hay margen de sobra entre que empiezas una obra, haces la implantación, empiezas la cimentación. Todos sabemos que la obra tienen plazos más dilatados que no. Si tienes claro que vas a poner este forjado, pues solamente ya es hacer el pedido o hacer el estudio con cierta antelación es suficiente. Incluso con la obra empezada hay margen para ponerse al día. Porque por ejemplo, para los techos de sótanos, pues hombre, ahí es interesante trabajar con losas macizas más que con forjados preindustrializados, porque es importante para transferir las cargas horizontales de los empujes de tierra a través del forjado del techo del sótano. Pues normalmente esto se empieza a poner a partir de techo planta baja sobre rasante. Pues siempre hay tiempo de reacción. Incluso en obras en marcha, digo, oye, ¿tenemos tiempo de cambiar la tipología? Pues sí, tenemos tiempo si somos ágiles en la prescripción y en la ejecución. Pregunta si la oficina técnica vuelve a verificar las placas. Sí, ya lo hemos dicho antes, pondremos una herramienta de cálculo a los prescriptores que puedan dimensionar las placas, pero nuestra intención es siempre chequear el 100% de las placas que salen de taller y que sean las adecuadas para las condiciones de servicio que se les va a requerir para evitar desgracias, porque bueno, siempre se puede uno tener algún despiste o colocar una sobrecarga no adecuada o una luz más corta. Entonces, pues la idea es siempre tener un control sobre todas las placas que salen en todos los proyectos. ¿Qué espesores de chapa se utilizan? Los espesores de chapa que utilizamos van desde 2 milímetros a 3, porque hemos evaluado que menos de 2 milímetros ya hay demasiados problemas de apoyaduras, comamientos, etc. Y más de 3 ya es mucho peso, mucho acero, mucho coste y ya tampoco le sacas demasiado rendimiento. Ya es mejor ir a otra tipología de forjado. Si tienes que hacer luces de 15 metros, pues a lo mejor no es el forjado que te corresponde. Entonces, entendemos que tiene un rango de utilización para lo que sirve, sobrecargas muy estándar, residenciales, equipamientos, incluso aparcamientos. Una placa muy robusta para luces muy cortas, pues es capaz de asumir 4.000, 5.000, 6.000 kilos por metro cuadrado sin problema. Pero bueno, si tienes que ir más allá, pues igual tienes que plantearte cambiar de tipología. ¿El precio del sistema mixto incluye el precio de la estructura principal? No, el precio del sistema mixto no incluye el precio de la estructura principal, porque la estructura principal se diseña para cada proyecto, puede ser desde vigas de madera, jardineras de hormigón, estructura metálica o muros de fábrica, o incluso en rehabilitaciones muros existentes. O sea, la estructura principal se tiene que evaluar por separado.
pues no sé si hay... Yo tengo una duda. He visto un detalle en la solución mixta. Sí, Una armadura longitudinal más o menos en el centro del canto. ¿Eso te lo digo? sí, vamos al... A ver, ¿dónde está el mixto aquí? Sería que hubiera al principio. Ah, este es el seco, vale, vale. No, no, Sí, sí, tú vas a cantar. Aquí abajo, espera. Este, no, ¿no? no, estaba más arriba. La presentación salía al principio, lo he visto y digo, "Ostras, no entiendo". ¿En el vídeo o aquí en el PDF? En la presentación. Ah, vale. Cambia la pestaña. A ver, empiezo tú. A ver, ahí, ¿no? Sí, aquí. Esa armadura que corre por ahí. Esto. Ese, Claro, a ver. ¿Esto qué es? Que hemos dimensionado que para caso de incendio y para la sobrecarga que requiere este forjado en caso de incendio, nos es suficiente con tener una nervadura de este canto y con una sola barra del 12 o del 16 ya cubrimos. Por eso, si la sobrecarga es muy grande, que has visto otra sección, el nervio requiere de más canto. Y la armadura, igual en lugar de una armadura, requiere de doble armadura y de más sección. O sea, claro, tiene las dos vertientes. Sí, sí, exacto. Esta nervadura, esto solo se dimensiona a situación de incendio. Por eso, en forjados ligeros es que no tiene ni nervios, solamente lo mínimo para embeber la cabeza y con hormigón ligero y nada más. O sea, la ventaja, yo como calculista y como, bueno, persona que tiene cierta edad y ha empezado su carrera con Rotring, que no, ahora ya no son muchos, me fastidia muchísimo que un programa me diga lo que puedo y lo que no puedo hacer. O sea, a mí me fastidia mucho empezar a dimensionar cosas. No, es que aquí a partir de ahí esto no lo puedes hacer. ¿Cómo que no lo puedo hacer? Pues yo haré lo que me dé la gana, ¿vale? Y por eso, si yo hago un programa de cálculo, lo que quiero es que la gente pueda hacer lo que le dé la gana, que sea capaz de dimensionar el nervio, de armarlo como necesite, del RF, de aumentar la capa de compresión de 5, pues no, me conviene hacerla de 10, de 7, de 8, de lo que sea, poder tocar todos los parámetros. O sea, que a mí me fastidia mucho que un programa me diga, no, hasta aquí puedes llegar y a partir de aquí no te dejo. Dices, no, pues no es mi criterio, no es mi criterio. Vale. Las vibraciones. Bueno, las vibraciones habrá que hacer un estudio en cada caso, porque sabemos que va en función de la rigidez del forjado, de la continuidad, de las luces, y podemos estar, bueno, ya sabemos que tenemos que estar lejos de los 4 o 8 hercios, que es lo que es incómodo para el confort, pero eso sí que hay que hacer un estudio pormenorizado en cada caso para, bueno, sobre todo en gimnasios, en salas polivalentes, etcétera, pues grandes luces. Eso hay que estudiarlo en cada caso porque, claro, no es automático. Según los parámetros del forjado, pues te puede salir que vas muy mal o que vas muy bien. No porque sea sistema seco, o sea sistema mixto, o sea cualquier otro sistema. Vale. Bueno, y como hemos dicho, como despacho de consultoría de estructuras, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros, asesoraros y en todo lo que necesitéis para el dimensionado de estas placas y su puesta en obra.